Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por hacernos libres, Señor. Esta mañana es lo que queremos decirte, Padre. Gracias, Padre. Cada vez más, Señor. Sabemos que estamos en el proceso, Señor. Y sabemos, Padre, que en la medida en que nuestra boca libere alabanza hacia ti, Señor, nuestro corazón se llenará de más alabanza y abundará en él, oh Dios. Gracias, Señor. Bendito seas. Una señal, iglesia, es que nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, dice la palabra. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, iglesia. Toma asiento, iglesia. Les bendigo esta mañana. Gracias, Señor. Vamos a compartir esta mañana una palabra que es bien bonita, es un poco confrontadora, pero como está aquí en la Escritura no podemos quitarla de allí. A veces el Señor nos habla duro y a veces tenemos que recibirla, aunque no es tan grave tampoco, solamente es una voz de aliento. El libro de Hebreos dice que Dios nos habló de muchas maneras, de muchas formas, pero dice que ahora nos habla por su Hijo. El tema de esta mañana tiene que ver entonces con aquellas situaciones que a veces pasamos y que nos distraen del Hijo. ¿Está conmigo aquí? Quiere decir que cuando a veces oímos voces que no vienen del Hijo, son voces extrañas que nos confunden. Y esta mañana Dios trae una voz de ánimo y de aliento para aquellos que a veces tenemos la tendencia de distraer. Cuando la iglesia se distrae en muchas cosas, por ejemplo, a veces nos distraemos en las mismas actividades de la iglesia. Y nos olvidamos del Hijo. Es lo que a veces se vuelve, o lo que llaman algunos, que nos volvemos religiosos. Porque empezamos a seguir formas de hombres y se nos olvida lo que Dios dice. Y ahí nos volvemos religiosos. La otra causa o la otra razón es que a veces la Biblia empieza a ocupar un lugar principal. ¿Y a qué me refiero? A que la Biblia es un libro de instrucciones para conocer a Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, la Biblia deja de ser deja de ser menos importante que Cristo. Cuando entonces quitamos a Cristo y la Biblia se vuelve más importante que Él, nos volvemos. La palabra de hoy entonces nos va a exhortar con respecto a eso, nos va a alentar más bien. Exhortar a veces suena como fuerte. Quiero que miremos un versículo para empezar a hablar del tema y así empezar a desarrollarlo. Gustavito, por favor, vamos a leer Hebreos 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios,
y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. El autor de Hebreos entonces está hablando a la iglesia, en este caso al pueblo hebreo específicamente, y les está diciendo, mucho cuidado. Los hebreos tenían la tendencia a escuchar muchas voces. Una de las voces que ellos escucharon por tradición también es que los ángeles muchas veces hablaron a ellos, o Dios les habló muchas veces a través de ángeles. Como ellos venían con esa tradición, a ellos les hablaban los profetas, les hablaban los ángeles, ellos muchas veces Jesús mismo se les apareció, y aunque no aparece en la Biblia el registro que fue Jesús, sí se puede concluir por lo que más adelante explica. Pero ellos tenían apariciones, así que los hebreos eran cristianos, judíos convertidos, lo que hoy llaman mesiánicos. ¿Sí son esos? Sí, mesiánicos. Y lo que el autor entonces les escribe para que empiecen a quitar un poco de esas mañitas que a veces traen o que traemos todos. Y entonces en esa depuración, el término que usa aquí para referirse a lo que viene hablando justamente de eso. Y yo les voy a leer que no está proyectado, anterior a Hebreos 2, diciendo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados de la salvación? Entonces, les está, después de hacer varias advertencias sobre los ángeles, dice, ellos fueron hechos, fueron diseñados para servir a Dios y para servirnos a nosotros. Porque a ninguno de ellos Dios les dijo, siéntate conmigo al estrado de mis pies. Así que les está advirtiendo, señores hebreos, no miren a los ángeles, porque es que Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero ahora nos habla por su Hijo. Por tanto, entonces dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Quiero referirme a la palabra necesario, porque cada vez que leo eso me acuerdo de un profesor mío que me dijo, cada vez que encuentre necesario en la Biblia, subráyelo. Y yo tengo esa costumbre cuando tengo como, ahora no se puede con estas cosas. Pero, ¿cuál es la idea? Que cuando dice que es necesario, es una campana, es una alarma de advertencia. ¿Ya? Ojo con lo que le voy a decir, está diciendo. Es necesario, entonces como si hiciera ese énfasis. ¿Pero qué es necesario? Entonces ahí dice que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quiero referirme entonces, el tema de hoy se llama 5 advertencias. 5 advertencias. La primera advertencia entonces, ¿cuál es? Que nos dice que tengamos cuidado de no deslizarnos. El término deslizarse o desliz no es el que usamos ahora. Cuando nosotros hablamos que alguna persona tuvo un desliz, tenemos como, ¿no? Como que ya sabemos de qué se trata, sobre todo si el tipo es casado y tuvo un desliz. A veces nos referimos como si fuera un pecadillo, ¿no? Fue apenas un desliz. Pero aquí no, aquí se refiere a otra cosa. El término que está usando aquí el escritor de Hebreo se refiere a un término marino. Y es que en la antigüedad, cuando el barco fondeaba y soltaba el ancla, no era el ancla de ahora, que son esos ganchos gigantescos de hierro pesados que se aferran al piso y no permiten que el barco se desplace. Escasamente el barco tiene algunos movimientos giratorios, pero no se mueve de allí. En este entonces los barcos no tenían esas anclas. Las anclas eran unos sacos de arena que ellos lanzaban amarrados de una cabulla al barco. Lanzaban muchos, varios dependiendo de la necesidad, del peso del barco, del clima. Pero ellos calculaban que al lanzar esas anclas, esos sacos de arena,
igual el barco iba a tener un leve desplazamiento, o sea que nunca iba a estar en el lugar original. Eso lo percibe uno cuando ustedes seguramente se acuerdan cuando estaba en el mar y empieza a charpalear allá, a jugar con las olitas, y empieza uno a hacer así como a saltar, y cuando se da cuenta, donde dejó la ropa ya no era ahí, no era aquí, sino que está más lejos, donde estaba el sitio donde habíamos dejado la toallita, la nevera y esa cosa. Empieza uno a desplazarse, pero es imperceptible. Ese deslizamiento es algo que no percibimos. Entonces el apóstol aquí empieza a advertirnos. Tengan cuidado, porque puede pasarles que empiecen a deslizarse. Hay un ejemplo en el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que me está gustando cada vez más. Yo nunca lo miraba porque me parecía que eso era como para los que estudian el tema ese de la profecía, escatología, esa gente que es tan estudiosa, que saben tanto. Y entonces yo trataba como de no mirarlo. Hay unos versículos que uno se sabe porque son los más usuales, pero últimamente me está gustando mucho y lo estoy mirando más que de costumbre. Entonces hay un versículo que quiero que lo leamos. Está en Apocalipsis 2 y vamos a leer hasta el versículo 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues, si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Le está escribiendo entonces, el Señor le está hablando a Juan. Recuerden ustedes que Juan está por allí asilado en una isla griega, perdido allí en su soledad, y estando allí, adorando al Señor en su soledad, aparece la revelación, que es el nombre del verdadero original del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación. Y estando Juan empieza a recibir de Dios mensajes que él los plasma después. Y ese mensaje es para una iglesia, una muy buena iglesia. Pues lo que vemos allí es que es una iglesia que hace las cosas bien. Dice en el versículo 2, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. O sea, es una iglesia trabajadora, es una iglesia perseverante. Yo cuando leo esto comparo con nuestra vida extrema. Y entonces nosotros somos así. Somos juiciosos en el trabajo de la iglesia. Y empiezo a confrontarme. No se vaya a sentir mal usted. Yo soy el que me siento mal cuando es. Y su perseverancia. Y que no pueden soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Le suena eso como actual, cierto? Has probado a los que dicen ser apóstoles, dice, y no lo son, pero los descubrió. O sea, gente que se mueve en discernimiento, trabajadores. Es una buena iglesia en general. Detectan que el tipo es un falso profeta, un falso apóstol. Has sufrido, dice, has sido perseverante. Aleluya. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué tremenda iglesia. Qué tremenda iglesia. Trabajadora, persistente, no ha desmayado, luchadora. Y dice: pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Este es el mejor ejemplo de una iglesia que se está deslizando, porque está trabajando arduamente, no para de trabajar, tiene muchas actividades. La iglesia tiene que tener actividades, la iglesia tiene que hacer cosas, tiene que moverse. El asunto, escúcheme bien, el asunto es cuando esas actividades de la iglesia hacen que empecemos a deslizarnos. Y entonces las actividades empiezan, no quiero caerme, empiezan a quedar allí y nosotros deslizando. Y cuando menos nos damos cuenta, Jesús se alejó. O mejor, nosotros nos alejamos. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Sí, amén. ¿Estamos siendo proactivos? Sí, amén. ¿Estamos siendo diligentes? Sí. ¿Arduamente? Sí. ¿Hemos pagado? Sí. Pero nos estamos deslizando. Y cuando eso pasa, entonces nos volvemos religiosos. Porque entonces la iglesia empieza a ser primero. Y los eventos de la iglesia y la reunión de la iglesia empieza a ser lo más importante. Y el ministerio empieza a ser lo más importante. Y sin darnos cuenta, estamos apartándonos de Jesús. Cuando Jesús no es la cabeza de nosotros o de la congregación, nos estamos deslizando y se llama religiosidad. Así que estamos frente a una iglesia chévere, pero religiosa. Entonces dice Jesús allí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, está advirtiendo, ¿no? Se deslizaron, se alejaron de mí, recuerden, arrepiéntanse. Qué tremendo, ¿no? O sea, puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. A veces nosotros mismos, en nuestro caso, nos puede pasar lo mismo. Por eso les he traído algunos ejemplos de cómo en la vida personal, en este caso es una iglesia, pero en la vida personal también puede pasar. Puede pasar que nos deslicemos. Y entonces, pero yo voy todos los domingos a la iglesia, pero no sé qué pasa con el Señor. Un día alguien me dijo, no lo siento. O yo voy al GPS juiciosamente. Pero algo pasa, no sé. ¿Han oído eso o lo han dicho? ¿Lo han escuchado? O cuando decimos, yo soy juicioso leyendo la palabra, yo todos los días oro 2 horas, pero no sé qué pasa. Puede estar pasando que esos asuntos están ocupando el primer lugar y Jesús está allí esperando que le dejemos la opción o la oportunidad, de ser Él el Señor. Entonces, mire, hay una palabra bien bonita. El contexto de la palabra es que está Jesús enseñando parábolas. Recuerde usted que el Señor habló por parábolas. Él habló de muchas maneras. Jesús está hablando por parábolas y les está explicando una parábola muy sencilla, aparentemente, que es de un sembrador que salió a sembrar. Y entonces dice que el sembrador salió a sembrar y algunas semillas cayeron entre piedras, otras entre espinos, otras entre el camino. Y entonces está explicando algunas cosas a raíz de ese ejemplo, pero los discípulos no entendieron. Ellos casi siempre fueron como medio lentos para entender. A mí me pasa lo mismo, como que nosotros tenemos la palabra y podemos volver y repetir y ir allá, ellos no. Entonces ellos le preguntan, Señor, ¿qué nos estás diciendo? Y la respuesta es esta. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Es el mejor ejemplo. Tal vez lo que está diciendo allí es que la palabra a muy pocos, porque divide el grupo en 4, quiere decir que solo uno de los 4 o de los 3, la palabra sí queda sembrada en ellos y da fruto. Quiere decir que la mayoría, la palabra no llega, no nos llega. Escuchamos la palabra, leemos la palabra, hacemos el devocional, vamos al GPS, venimos al ayuno, venimos a la reunión del domingo, pero la palabra no mora, no llega, se queda ahí y no da fruto. Entonces, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Si estamos orando, si estamos leyendo, si estamos recibiendo las enseñanzas, todo está pasando, pero los afanes del mundo hacen que la palabra se ahogue. Así que pareciera que estuviéramos en el lugar correcto, porque estamos siendo obedientes a las actividades de recibir, leer, compartir, pero nos estamos deslizando por los afanes de este mundo y nos alejamos de Cristo, que es la palabra. No puede morar la palabra si la palabra no está. Es que el verbo se hizo carne, ¿se acuerdan? No se trata de palabras, se trata de Él, que es la palabra. Y cuando Él se aleja, por los causas de los afanes de este mundo, la palabra nos ahoga y no mora en nosotros. Eso se percibe, mis hermanos, cuando nosotros tenemos crisis. En la crisis se sabe quién es quién. No quién es mejor que otro, porque ese no es el asunto de juzgar, sino en quién ha morado la palabra de verdad o no. Cuando tenemos una situación crítica y ponemos a Cristo allí, o empezamos a defendernos con nuestros argumentos. Si empezamos a defendernos con nuestros argumentos y hacer las cosas a nuestra manera, quiere decir que la palabra no moró, la palabra se quedó por ahí. Pero es que yo estoy leyendo la palabra juicioso todos los días, leo no sé cuántos capítulos. No, si no queda aquí, no va a pasar nada. ¿Cómo lo sé? Que cuando viene la crisis no va a salir mi argumento, sino la palabra. Y ahí sabemos si la palabra fue la que moró o no. No los he empezado a regañar, no me hagan cara de regañados. Además no los voy a regañar, ni más faltaba, no tengo derecho. Es la palabra. Hay otra razón por la cual podemos deslizarnos y no darnos cuenta. Entiéndase que el peligro de deslizarnos, como está advirtiendo aquí el autor de Hebreos, es que no somos conscientes de lo que está pasando. No nos damos cuenta, pero Cristo se está apartando, nos estamos alejando de Cristo y nosotros estamos siguiendo caminando en los caminos religiosos. Otra razón es la madurez y el tiempo, le coloqué yo. Segunda razón por la cual nos deslizamos, la madurez y el tiempo. ¿Qué es eso? Es que a veces nosotros creemos que nos las sabemos todas, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer el discipulado y el sígueme uno, y entonces escucho uno a varios. Yo ya lo hice. Y el chiste viejo que he escuchado aquí de todos, dice el sígueme, el persígueme, el recontrasignos. Ese lo aprendí aquí. Porque es que, ¿para qué el sígueme si yo eso ya lo sé? ¿Sí me entiende el tremendo mensaje? Creemos que sabemos mucho. Y esa es una señal de estarnos deslizando. Porque ¿qué enseñan los cursos discipulares? Estoy poniendo solo un ejemplo, pero hay otras cosas, ¿no? Las cosas que necesitamos. Nosotros necesitamos estar discipulados continuamente. Es un mentiroso y un fariseo el que dice que ya no necesita esas cosas porque eso es para los recién convertidos.
La comida es para el que la necesita, maestro. Y ahí sí lo regañé. La otra razón es el tiempo. Entonces empezamos a decir lo que yo digo a veces. Yo llevo 24 años en el Evangelio y saco uno pecho. O sea, yo, no, que vamos a hacer tal cosa. Ah, sí, sí, eso ya yo la conozco. Yo tengo 24 años. ¿Alguien tiene más de 24 aquí? Déjeme ver su mano. ¿De años? En el Evangelio, no, Riguito. Yo no estoy hablando de tu edad. Gracias, Rigo. O sea que yo soy de los más viejos acá, ¿no? Pastor al ser humano. Y entonces uno cree que como lleva muchos años en el Evangelio, las sabe todas. Y eso es mentira. Puede llevar 10, puede llevar 3. Mire, yo he escuchado gente que dice, es que yo a mis 40 años de vida no puedo estar viviendo esas situaciones. Yo tengo 56 años y veo al de 40 y digo, no sabe nada, no sabe nada. Y cuando uno ve a esos muchachitos de 18 años creyendo que ya agarraron el mundo con las manos porque todos lo saben, viejiticos no saben nada, ¿dónde están? Y a los 25 años no sabes nada, ni a los 30 ni a los 40. Yo tengo 56 y todavía estoy aprendiendo, no me venga aquí a decir que porque tiene, perdón me desvié, pero es que como lo he escuchado. Es que yo ya tengo 30 años, dicen. ¡Ja! No tiene nada, está empezando a vivir, madure. Gracias, me desahogué un poquito. Si eso es en la vida, ¿cómo será entonces en el Evangelio? Yo llevo 3 años, yo ya hice el curso, yo ya hice la carrera, yo hice el curso, el seminario, ¿no? Esa es una señal, mi hermano, que puede estar deslizándose, puede estar pasando, que ese tanto conocimiento está haciendo que se aleje Jesús. Y aunque pareciera que estuviera haciendo las cosas bien, se está deslizando y se está apartando. Y la palabra nos está advirtiendo de eso. Tremendo, ¿no? Alguien diga amén. Gracias. Gracias. La segunda advertencia que nos hace está allí también en Hebreos, en el texto que ya leímos. Gustavito, léete por favor hasta el 3, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sí, hasta la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando ahí, Dios. Gustavito. Gracias. Gracias, Gustavito. Como Gustavo estuvo esta mañana en la enseñanza, ya se la sabe. Lo que quiero resaltar de este segundo, de la división que estoy haciendo de estos 4 versículos, es que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí quiero detenerme un momento porque esto es muy importante. Iglesia, escúcheme esto. Se nos olvida qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. No, sí, se nos olvida. Se nos olvida. Nos concentramos en tantas cosas y se nos olvida que la salvación costó y que fue algo muy importante. Y nos descuidamos y nos distraemos de eso por hacer muchas cosas. A mí me pasa. Y no estoy cantando una canción. Hace unos años, bueno, todavía me decían esta mañana, hay gente que usa este versículo para manipular el tema de la salvación. Entonces empezaron a decirle, no sé si ustedes se acuerdan, a decirle a la gente que si uno se portaba mal, entonces iba para el infierno, pero el que se portaba bien, se iba para el cielo. Entonces todo el tiempo las personas estaban entre el cielo y el infierno,
Si usted peca, se va para el infierno y pierde la salvación. Pero si se arrepiente, se va para el cielo otra vez. Entonces todo el tiempo era un sube y baja ahí, que creo que no era muy apropiado. Y la gente entonces empezó a hacer su vida cristiana, religiosa, en base a la amenaza y al temor. Y la gente iba a la iglesia, o va si todavía los tienen en ese régimen, y empiezan a llegar temprano porque de pronto ahí pierde la salvación. Y entonces hay que hacer el devocional porque ahí pierde la salvación. Y entonces la gente empieza por temor a perder ese regalazo, a hacer las cosas por temor. Y usaban este versículo. Realmente ahí no quiere decir eso. Ahí no dice eso. Yo recuerdo, me acordé de este momento en una época, en un lugar donde tomaban la cena. Entonces la cena del Señor era terrible. Yo no sé, ¿a ustedes los han invitado alguna vez a cenar donde la cena esté el ambiente pesado? ¿Les ha pasado? Que come uno como que uno quiere irse rápido. En esa iglesia era así. Porque entonces decían, si usted está en pecado, no puede tomar la cena. Entonces, si no está en pecado, póngase en pie. ¿No? Así era. Y entonces se paraban unos. Y entonces los que se paraban, empezaban a mirar los que no se paraban. Y los que no se paraban, pues empezaban a mirar a los que se paraban y decían, porque no eres digno de tomar la cena del Señor. La gente lo hacía por temor y por miedo. Pero ese no es el sentido de este verso. Es más que eso. Lo que está diciendo ahí es que no se nos olvide lo que costó la salvación. Mire, es que es un regalo que no debemos olvidar. El otro día llegué a una cita médica y al frente de donde estaba sentado estaba el Cristo ese que hay en todas partes. Y entonces yo empecé a pensar, todavía creyendo que el muñequito ese nos va a salvar. Molesto y chocado, no hay religioso y fariseo yo ahí. Pero entonces empecé a mirarle la cara al Señor, que está ahí en la estatuica. Y el muñequito estaba triste. Y entonces yo decía, ¿sabe que los cristianos debíamos tener el cristico ese aquí en el corazón? Para que no se nos olvide todo lo que le costó. Porque es que ellos lo tienen ahí colgado, no sirve de mucho. Pero la tristeza del muñeco, como lo han pintado, hace que a veces se recuerde uno de lo que costó el asunto. Y quiero traerles unos versículos que no están proyectados, pero quiero que lo tengamos. La salvación tiene un gran salvador, mi hermano. Hebreos 14 dice, escúcheme, Hebreos, acá es donde tengo, creo mal el versículo, ¿cierto? Creo que no sé cuál es la cita, pero es el versículo 14, perdónenme que me la comí aquí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quiero hacer énfasis ahí, que el sumo... Gracias, Gustavito, gracias. Hebreos 4:14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó. Y algo que no se nos puede olvidar es este tipo de versículos. Escúcheme. Jesús no tenía que bajar, es que Él estaba allá. Pero es que yo ya lo sé. Pues no se le nota, hermano. Es que él no tenía que bajar porque Él estaba cómodo junto al Padre. Y traspasó los cielos para venirse a hacerse como uno de nosotros. Él siendo perfecto, se hace como nosotros. No se nos olvide, mis hermanos. No se nos olvide. Segunda razón por la cual no debemos olvidar es que costó un precio muy alto. Fue un gran sacrificio. Juan 3:16. Yo ya me lo sé. Pues que se le note. Porque es que amó de tal manera que le abrió la oportunidad a todo el mundo, para todo el que crea. Es que
Ahí es donde está el centro del versículo. Todo el que quiera puede llegar y recibir y ser partícipe de esa salvación. O sea, no es cualquier cosa, no es un diosecito que le ayuda a la gente. Es uno mismo que dio su vida y el sacrificio para nosotros. ¿Cuál otro Dios con D pequeña ha hecho lo mismo? Buda, Mahoma, José Gregorio, el que ustedes quieran. ¿Cuál de esos dio su vida por nosotros? No se nos olvide eso. Entonces empezamos a deslizarnos cuando se nos olvidan esas cosas, y las actividades y las cosas y los enredos y todo bien. Es que yo no estoy diciendo que las actividades sean malas, por si de pronto alguien está entendiendo eso. Tenemos que hacer cosas, tenemos que discipularnos, tenemos que oír la palabra, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que ayunar, hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que no. El asunto es cuando eso toma el lugar de Dios y empezamos a deslizarnos. Y se nos olvida que Dios dio la oportunidad a todos, ¿Que Pablo Escobar se hubiera podido salvar? Sí. O cualquier otro, sí. Obama Bin Laden. Si se arrepintió a última hora. Osama. Ustedes se ríen, pero no me corrigen. Yo también los amo a ustedes. Búrlense. Si el tipo se arrepintió a última hora, en el cielo está. ¿Cómo hacemos para saber? Porque es que fue una gran oportunidad, mi hermano. No se nos olvide. No se nos olvide. Otra. Gloria a Dios. Eso sonó como trueno, ¿no? Como voz de trueno. Hebreos 7:25 dice, no está proyectado. Escúcheme. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Usted entiende eso? Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Puede creer que Jesús, sin necesidad, se hizo pecado? Le dio la oportunidad a todo el mundo. Ya lo está haciendo. Porque es que la oración no es para que el asunto se resuelva, porque Jesús ya lo está haciendo. El asunto es para que nosotros nos comprometamos con la otra persona y con ese asunto. Porque es que el intercesor, eso se compromete con el que está orando. ¿Sabía eso? Vamos a orar por los hermanos. No. Vamos a comprometernos con ellos en oración. Y vamos a sufrir el dolor que está sufriendo la persona. Y si está enferma y Dios te pone a orar por esa persona, comprométete en el dolor de esa persona. Porque es que la oración no es para esa persona solamente, sino para nosotros también. Porque la oración es un elemento de unidad de la iglesia. Es que el hermano necesita oración, o si no de pronto va y se agrava. El Señor está orando por él. Él necesita que lo acompañemos. Claro, Dios oye nuestras oraciones, sí, claro, las oye y las contesta. ¿No es que dice la palabra que Él inclina su oído?
Pero la intercesión es más para el intercesor. Por eso a la gente no le gusta orar. O sea, las iglesias, todas las iglesias, tienen un grupo de viejitas que son las que oran, así como Agapita. Las más lindas de la iglesia. ¿Ya arregló? No. No, ella sabe que yo la amo. Pero entonces están las agapitas de la iglesia y se reúnen a orar. Porque a la gente no le gusta. Las únicas que tienen conciencia de la oración en las iglesias son las personas mayores. Escuchen, sardinos. Es que yo llevo hoy 10 años en el evangelio. Solo cuando uno es maduro mire las personas que oran en las iglesias. Aquí en Vida Extrema es curioso el grupo de viejitas. El grupo de viejitas acá somos poquitos. 4 viejitas todas las mañanas. Por eso a la gente no le gusta orar. Pero Jesús sí sabe. Jesús conoce. Por eso Él ora por nosotros, porque necesitamos esa oración. ¿Se dan cuenta por qué el autor de Hebreos nos está diciendo, no descuide la salvación? Es que la salvación no es solamente pasar del cielo al infierno y que ya no nos morimos, si nos morimos nos vamos para el cielo y no para el infierno. No, Señor, es mucho más que eso. Por eso el costo fue tan alto y tan grande. ¿Sí? ¿Puede entender esto? Gloria a Dios. Así que la tercera advertencia, la segunda advertencia que nos hace el Señor es, primera, que cuidado nos deslizamos. La segunda, que no descuidemos la salvación. La tercera advertencia que nos hace, está allí también, Gustavito, creo que es el versículo, tú ya te lo sabes, el 4, por favor. Leamos desde el 3 para, ¿dónde está? Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. La tercera advertencia es que nos dice que así como el Señor testificó, nosotros debemos testificar. Se nos olvida de testificar. Yo no soy evangelista, creo. No tengo como herramienta, tengo problemas, no sé si a usted le pasa, para compartirle a las personas el evangelio. Yo sé que hay unos que les queda muy fácil, pero a mí no, yo me quedo como con la carga de que no le hablé, no le dije. Y uno de los problemas que tengo es que yo siento que es con fórmulas, ¿no? O sea, primero entonces llegar a la persona, segundo preguntarle tal cosa, tercero hacerle, entonces yo empiezo a enredarme con eso. Pero leyendo esto fui confrontado terriblemente, grandemente, porque lo que dice es que debemos es testificar. O sea, nuestro trabajo es testificar. Y eso es fácil, no es difícil, eso no hay fórmulas. Lo que oyeron y lo que vieron. Fue lo que hicieron los discípulos, por eso está escrita la Biblia. El mismo Jesús testificando. Aquí está la Trinidad, si quiere notarlo. Mire cómo es de tremendo que aparece todo. Y anunciada primeramente por el Señor, que Jesús, no fue confirmada por los que oyeron. Dios Padre, juntamente con ellos, con señales, poderes, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. La plenitud de Dios, hablando de testificar. O sea que es como importante el asunto. ¿Por qué es importante testificar? Porque si la vida de Cristo está en nosotros, debemos testificar de Cristo. No hay otra razón. No hay otra causa. De nuestra boca no debe salir un lenguaje diferente.
¿Por qué la iglesia está pasando el tiempo que está pasando donde la gente no quiere conocer del Evangelio? Porque nos ven fanáticos, religiosos, porque no estamos testificando. Mire, yo tenía un problema que les voy a dar mi testimonio de cómo lo he solucionado. Yo le dicto clases a un grupo de mujeres. Y en esa clase se llama emprendimiento, antes se llamaba organización empresarial. Y yo en esa clase siempre trataba de darles ánimo, pero yo sentía que yo tenía que compartirles el Evangelio. Pero tenía una lucha allí, porque de pronto no era serio que en una clase a unos alumnos que tienen diferentes creencias, yo les hablara de Cristo, y de pronto no era serio, teniendo en cuenta que yo soy el representante legal de esa escuela. Y me confrontaba con eso. Entonces lo que yo hacía al final era que en el día del grado, cuando ya se iban, ese día les compartía de Cristo. Y como yo tenía el tiempo para compartir unas palabras, entonces yo les compartía de Cristo y a veces hacíamos una oración allí por ellas. Pero seguía con un conflicto de que pasaron varios semestres en que yo les compartí, les enseñé, pero no les compartí de Cristo. Y sentía como esa carga, hasta que un día, el año pasado, por invitación de Carlitos y del pastor, fui como medio colado a Pereira. Y estando allá, estaba enseñando un señor de 84, 5, 6, parecía como de 100. Un señor como de 2 metros, que se llamaba Pastor Ayúdame. Jim Disworth. Jim Disworth. Jim Disworth. Clint Eastwood no. Jim. Este señor como de 80 y pico años, con una sabiduría. Que yo cuando vi a ese señor, mire, yo les confieso, yo estoy aprendiendo a honrar a los ancianos. Es que tanta sabiduría no puede perderse. Hoy las empresas están llenas de muchachos. No está mal, pero ¿por qué se desperdicia la sabiduría de una persona mayor? No lo entiendo. Y ese tipo empieza a hablar con esa sabiduría tan hermosa y dijo varias cosas. Él era, pastor, me das otra ayudita. Él era ¿qué de Walmart? Vicepresidente, gracias. Fue vicepresidente de Walmart, el supermercado o la tienda por departamentos más grande del planeta, Walmart. Y él fue el vicepresidente, o sea, ¿tiene autoridad para hablar? Creo que sí. Y una de las cosas que el tipo dijo que a mí me impactó, yo fui por eso, es que él dijo, no nieguen a Cristo en sus negocios. Lo primero que deben hacer cuando tengan un negocio es decir, esta es una iglesia cristiana. Y él contó el testimonio que por decir eso, cuando él se salió de Walmart y puso una empresa de él ya, los principales clientes, compradores, se le fueron, porque él dijo que él era cristiano y su empresa tenía una orientación cristiana. Todo lo que el pastor nos ha contado que pasa allá en los Estados Unidos, pues él vivió eso. Pero se mantuvo allí, y con el tiempo empezó a ver que la empresa empezó a coger forma y la gente empezó a llegar, y finalmente llegó a ser una gran empresa. Gloria a Dios. Es que me emocioné. Necesito un iPad. Amén, amén. Lo recibo. Hubiera volado por allá, quién sabe dónde. Y cuando llegué de Pereira, lo primero que hice fue colocar en el Facebook de la empresa, esta es una empresa que glorifica el nombre de Dios, y la mandé. Y me sentí tan libre de eso. Porque a mí me da temor que la gente pensara que es que somos cristianos y de pronto por eso no. Y ese día me sentí tan libre. Lo hice con un gozo. Yo fui a Pereira a que el Señor me dijera eso. Y a partir de ese tiempo para acá, entonces yo llego a clase y yo les predico de Cristo. ¿A mí qué me importa? Y les enseño emprendimiento. Y en emprendimiento, utilizando todo eso que hemos aprendido aquí en la iglesia, con el coaching y con el trabajo con Hans, que ha sido una ayuda muy buena para mi clase, les suelto la palabra. Y el otro día les dije, la única manera es con Cristo. Vamos a orar. Y oré con ellas. Y me sentí tan libre.
Ya no me importa. No me voy a quebrar si digo que soy cristiano. Y no me molesta. Durante mucho tiempo era yo medio agente secreto, ¿se acuerdan de eso? Medio agente secreto de Dios. Pero creo que los años están haciendo, esas canas no son gratuitas y creo que estoy aprendiendo. Hay que testificar. Y en el último semestre la escuela ha crecido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Fue poner a Cristo allí y las cosas empezaron a mejorar. Qué tremendo eso, ¿no? Hay que testificar. Entonces el apóstol nos dice, ojo, testifiquen. Hay que hablar la palabra. No religiosamente, sino natural. Mire, esta mañana me acordé de un ejemplo, fue que me acordé por el camino, de un día que venía en taxi aquí a la iglesia, y entonces por alguna razón llegamos al tema del evangelio, y entonces yo le dije algo y llega y me dice, cristianos por todos lados me tienen loco, me dice. Todo el mundo es cristiano ahora, qué cosa tan horrible. Y entonces dice, el otro día me metí al internet porque quería ver unas viejitas. Y entonces buscando las viejitas que quería ver, entonces había uno con una carátula muy llamativa que decía no sé qué, pero era muy atractivo para él. Entonces él abrió el video. Y cuando le dio clic al video, salió un señor a decirle, ¿qué hace aquí viendo esto? No debe estar con su familia, reciba a Cristo en su corazón, conviértase. Qué tremendo eso, ¿no? Tremendo, ¿no? Y el tipo dice que ahí mismo apagó. Qué tremendo. ¿Sí ven que es fácil testificar? El que hizo eso no se demoró más de 1 hora haciendo ese video. Lo único que puso fue una carátula llamativa, un título muy llamativo, una palabra clave esas de Google, chut, y empezó a dar el mensaje. Nos quejamos que el internet está lleno de porquería, pero ¿por qué no lo llenamos de bendición nosotros? Si cualquiera tiene oportunidades para llenar de porquería el internet, ¿por qué nosotros no lo llenamos de bendición si tenemos lo mismo? Es que la iglesia tiene esa bendita costumbre de hacerlo. Cuando apareció la televisión, cuentan, yo no soy tan viejo para eso, pero cuentan que la iglesia se opuso a la televisión, que porque eso era del diablo. La radio, para todo la iglesia se opone, en vez de tomar eso como hace el diablo sí sabe, y él sabe lo que puede hacer con los medios de comunicación. Saturemos la internet con bendición, suba videos, suba canciones, subamos esto aquí, compártalo en la red, que corra, porque la porquería sí lo hacen, sí lo hace. Y eso es testificar. Y también me acordé esta mañana de una cosa que me pasó el domingo pasado, o el sábado, no fue el domingo, en la tarde estaba canaleando allí, el sábado debió ser, porque el domingo no estaba, y estaba un pastor predicando, de esos que predican en canales nacionales por la tarde, y entonces estaba diciendo él, dígale a la gente que venga a la iglesia, dígale, si no viene, pues que no venga, pero invítela. Y me pareció como tan sencillo y tan fácil eso. Oye, te invito a la iglesia. No, no tengo tiempo. Bueno, te invito a la iglesia. Uno va a venir. Hay que testificar. Y aquí la advertencia es esa. Testifiquemos. Es fácil. Gloria al Señor. Se me cerró el archivo del cocotazo. La cuarta advertencia, les dije que de 5. Está allí también, Gustavito. ¿Dónde es que está? Están en los 2 últimos versículos, ¿cierto? Lo podemos leer, Gustavito. Los 2 últimos. Sí, de 4 en adelante. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad.
Y la otra advertencia que está allí implícita es que en la iglesia tienen que moverse los milagros, las señales y los prodigios. La iglesia no es un lugar, no es un club social donde uno va a hacer amigos. Eso no es la iglesia. ¿Sabe que me pasó un día en una iglesia una cosa así? Me dice una persona ahí: usted no puede seguir aquí ministrando, porque es que los estatutos de esta fundación dicen que antes de ministrar una persona tiene que durar 2 años. Eso decían los estatutos de la fundación. Y entonces, bueno, yo pensé que esto era una iglesia, ¿no? Porque se enseñan por unos estatutos de una fundación. Son como clubes sociales, ¿no? Donde la gente va a sentirse bien. Hagamos un ambiente chévere para que la gente se sienta bien. El objetivo de la iglesia no es ese. El objetivo de la iglesia es glorificar el nombre de Cristo, así como lo hacíamos esta mañana, y que Él gobierne y reine en medio de nosotros. Ese es el objetivo de la iglesia, no es otro. Lo demás son ayudas, son añadiduras. Así que necesitamos que pasen cosas. ¿Cuáles cosas? Las que pasaban antes. Es que tengo contra ti que olvidaste tu primer amor. Leyendo el devocional, los que estamos haciendo el devocional Tiempo con Dios, hemos disfrutado estos días de unas lecturas preciosas. Yo me deleito con eso. Y esta mañana les compartía que hacía rato que no disfrutaba el libro de Hechos como lo he disfrutado ahora leyendo el devocional. Porque hasta le puse el nombre que me inventé. Ya no se habla el hecho de los apóstoles ni los hechos del Espíritu Santo, sino los hechos de Pablo Camilo Ávila. Y le puse ese nombre porque es que me he maravillado con las obras de Pablo allí. Ese hombre es un tremendo. Predicó y predicó y testificó hasta el último día. Y por donde pasaba, pasaban cosas, había milagros. La gente se convertía, le cascaban y él seguía predicando. Lo metieron a la cárcel y seguía predicando y testificando y pasaban cosas. Entonces, la otra advertencia es que en la iglesia tienen que pasar cosas, milagros, prodigios, señales. Si eso no está pasando, pues revisemos, porque será que estamos más bien perdiendo iba a decir algo feo, pero ya. ¿Será más bien que nos estamos deslizando y estamos haciendo lo que no debemos? Tiene que haber prodigios. ¿Cómo hacemos para que haya prodigios? ¿Cómo hacemos?
y me he olvidado que tú vas delante de mí. Gracias, Padre, por estar allí, Señor. Gracias, mi Rey. Yo te bendigo, mi Rey. Yo te exalto, mi Dios. Yo te alabo, mi Señor. Declaro que Jesucristo mora en mi vida y es el Señor de mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo eso al Señor? Dígale hoy: Jesús, yo declaro que tú eres el Señor de mi vida. Dígase. Que tú señoreas mi vida. Que tú gobiernas mi vida. Gracias por tu salvación. Ahora gobierna mi vida, Señor. Quita las añadiduras que me distraen, Señor. Y permite que te busque a ti de todo corazón. Yo me arrepiento, Señor. Y vengo a ti, Padre, trayendo mi culpa, Señor. Sabiendo, Padre, que tú estiras tu mano, Señor, y me levantas, Padre. Y que contigo, Señor, caminaré y venceré, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, cuál es nuestro verdadero destino y propósito, Señor. Yo te bendigo, mi Rey. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Amén. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Pongámonos en pie y vamos a cantar para terminar. Que Jesús brille aquí, que brille su gloria, que brille su gloria, que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille solo Él. Así es. Jesús, mi todo, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único Rey, que brille Jesús, que brille solo Jesús, mi todo, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único Rey, que brille Jesús, que brille solo Él. Vamos, digámoselo. Jesús, Aleluya. mi todo, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único Rey, que brille Jesús, que brille solo Él. Aleluya. Jesús, Así es, Jesús. Que brille solo Él. que brille Gracias, Jesús. que brille solo Él. Démosle un aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Iglesia. Estamos terminando la reunión. Gracias por estar aquí. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Aliste allí lo que trajo para Él. Tome un sobre si tiene que llenarlo y si trajo lo mejor de sí para Él,
su bendición será mayor. Ore conmigo, iglesia. Señor, esta mañana bendecimos, Dios, este tiempo de edad. Gracias por la provisión. Ore conmigo, dígale gracias, Señor, por lo que trajiste, por lo que nos has dado, Señor. Hoy yo, Señor, traigo esta ofrenda con amor para ti, Señor. No lo hago forzado ni presionado, lo hago con amor, Señor. Que la gracia tuya, Señor, gobierne mis finanzas, Señor, para que yo pueda traer más abundancia de ofrendas, Señor, a la iglesia. Te bendigo, Señor, te bendigo, mi Rey. Aleluya. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga, abrace a alguien, bendígalo. Vamos saliendo en orden. Dale un abrazo a alguien allí, bien especial. Dígale, si el Señor le habló hoy, cambie. Muy chévere. Yo tengo prendido.